Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a compartir hoy día el inicio de una serie acerca de formando el carácter. Como necesitamos aprender a formar nuestro carácter y para eso tenemos la palabra de Dios que nos puede ayudar. Bienvenidos a cada uno de ustedes en este tiempo y algunos que están reincorporándose después de tiempo y Mariano que está por primera vez. Les damos la bienvenida a todos y esperamos tenerlo cada viernes por aquí con los varones. Vamos a empezar hablando del carácter y fundamentando el porqué. El varón ha sido creado a la imagen de Dios según Génesis capítulo 1. El varón tiene el deber de moldear su carácter porque representa a Dios en la tierra. Dios tiene su carácter, tiene su personalidad y si nos ha creado a su imagen, entonces nosotros necesitamos mostrar el carácter de Dios. Pero como verán, muchas veces no mostramos el carácter de Dios por una sencilla razón, porque nosotros caímos en Adán, fallamos a Dios y desde ahí se distorsionó muchas cosas del carácter de Dios que estaba en Adán, se distorsionó también en Adán, en la generación que viene de Adán, y por eso en esa pintura que hizo Miguel Ángel, ahí podemos ver a Dios tratando de juntarse con la humanidad. Dios tiene el dedo derecho, pero el hombre está caído. Por tanto, no puede haber conexión. Entonces, ahora, hoy día vamos a empezar, por ejemplo, hablando del dominio propio. Es algo que nosotros necesitamos aprender acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Vamos a ir respondiendo más adelante. Ahora, ¿por qué hablar de la formación del carácter y empezar con el dominio propio? Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que probamos, todo va al cerebro. Y del cerebro pasa al corazón. Y del corazón se expresa por la boca, por la lengua. El hombre caído necesita renovarse completamente. ¿Qué necesita renovarse? Por ejemplo, su mente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. El hombre necesita renovar su corazón. ¿Qué dice Pedro? Que os abstengáis de las pasiones carnales. Hay pasiones muy fuertes dentro de nosotros que no podemos controlar. ¿Qué dice de la lengua? Pedro Santiago dice, y la lengua es un juego, un mundo de iniquidad. Y eso es lo que vemos en las campañas políticas, eso vemos en los conflictos matrimoniales, eso vemos en los centros de trabajo. Entonces, hay cosas que están fuera de control dentro de nosotros y por eso es que necesitamos pensar en el dominio propio. Ahora, ¿qué más necesitamos entender? Por ejemplo, en este video, voy a hacer una pausa para poder configurar aquí el audio y pueden escuchar. En este video He has to find water because, unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding out where the water is. First, he laboriously drills a hole in a giant ant heap when he is sure a baboon is watching him because he knows baboons are incurably inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool.
but he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. He has to find water, because unlike the bushman, he doesn't know how to make liquid from a root. But he has his own way of finding out where the paz por el placer. El hombre, el video que acabamos de ver es la táctica que usan en el África para cazar monos. Ponen un agujero tan pequeño donde puede entrar la mano para coger algunas semillas. Pero el mono, con tal de no soltar las semillas, no es capaz de darse cuenta que alguien va a atraparlo, y hasta que está con la soga al cuello recién suelta la semilla. Y esa es la manera como que nosotros también los hombres actuamos y no nos damos cuenta. Entonces, por eso quiero animarles a que cada uno de ustedes pueda ir dándose cuenta que cuando nosotros actuamos por pasión, es verdad, podemos obtener placer, pero perdemos la paz. El hombre que actúa con la razón mantiene su paz y controla el placer. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Cuando hacemos las cosas solamente por pasión, vamos a perder la paz. Muy bien, entonces quiero avanzar con ustedes y quiero seguir compartiendo esta parte del tema. Espero poder ayudarles un poco más. En primer lugar, quiero decirles ¿qué significa el dominio propio? El dominio propio se define como la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Dominio es igual a fuerza, pero dominio propio tiene que ver con un autocontrol. Y el autocontrol es dominar la fuerza que está dentro de uno mismo. Eso es. Dominio es fuerza y dominio propio es autocontrol. Y el autocontrol es dominar la fuerza que está dentro de nosotros. En otras palabras, la pasión que está dentro de nosotros. Nosotros tenemos pensamientos, tenemos emociones que se transforman en acción. Y ahí es donde nosotros necesitamos apuntar cuando hablamos de dominio propio. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos tener dominio propio? Porque tantas veces nos piden en casa o en el trabajo o los amigos ya no hacer lo mismo. Ya nos han dicho varias veces, ya no insistas, ya no vuelvas a hacer esto, y seguimos haciendo. Porque tantas veces prometimos ya no seguir en lo mismo, pero seguimos en lo mismo. Nos piden por un lado que no hagamos lo mismo, y por otro lado nosotros hemos prometido ya no seguir en lo mismo, pero al final terminamos en lo mismo. Entonces, nosotros como creyentes, como cristianos, como varones, queremos mejorar. Tenemos la intención de mejorar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo porque siempre fracasamos. Y por eso en esta noche nosotros vamos a tratar de entender un poco más sobre este tema. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a entender el dominio propio? Y aquí hay algunos principios que quiero compartir con ustedes para que puedan ustedes entender. En primer lugar, cuando vamos al libro de Hechos, capítulo
24, versículo 25, dice Pablo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, esto es importante que ustedes puedan entender, la justicia del dominio propio. Entonces, aquí vemos que para tener antes del dominio propio, Pablo habla de la justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? Hacer lo correcto. Y entonces, aquí en la Biblia encontramos, no va a haber dominio propio si nosotros no tratamos de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas como se deben hacer. Entonces necesitamos entender qué cosa es correcto, qué cosa es justo, para que de esa manera nosotros podamos controlar y hacer lo que debemos hacer, y de esa manera vamos a tener el autocontrol. Cuando vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice Pedro, cuando está hablando de que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, pero dice al conocimiento. Antes del dominio, Pedro pone aquí el verbo conocer. Significa comprensión por observación o comprensión por preguntar, por información. Y eso es lo que nos hace falta. Entonces, yo necesito entender lo que es correcto y de esa manera puedo llegar al dominio propio. Si yo llego a conocer la realidad, llego a darme cuenta de la realidad, de las consecuencias, de los problemas, entonces puedo detenerme. Entonces, Pedro lo antepone el conocimiento al dominio propio. Lucas antepone la justicia al dominio propio. Ahora, ¿qué dice Pablo? Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ahí encontramos ahora a un hombre que está haciendo lo correcto delante de Dios, conoce la palabra, conoce las consecuencias de las pasiones y entonces dice, hay un poder dentro de mí que es capaz de no dejarse dominar por otras pasiones que están dentro de mí. Entonces Pablo está refiriéndose ahora a la presencia del Espíritu Santo, al conocimiento de la palabra, y él está tomando la decisión de que no se va a dejar dominar. Ahora, ¿qué más? Pablo, no solamente hablamos de la justicia, sino que también encontramos que la mansedumbre antecede al dominio propio. Cuando vamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 23, encontramos que el fruto del Espíritu es mansedumbre y dominio propio. Entonces, la mansedumbre está antes que el dominio propio. La mansedumbre es una conducta de respeto, de sumisión, una conducta de obediencia. Entonces, hablamos de la justicia, de hacer las cosas correctamente. Hablamos, por ejemplo, no solamente de la justicia, sino que hablamos también de la mansedumbre, de esa conducta mansa que necesitamos manejar para poder nosotros decir que ya ahora hay algo que me está controlando. Entonces, no solamente encontramos la mansedumbre, también encontramos la santidad antes que del dominio propio. Por eso cuando encontramos a Pablo hablando, por ejemplo, acerca de lo que es lícito, también encontramos, dice, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces, si vemos los términos que anteceden al dominio propio, ya son como características que debe estar dentro de nosotros. Por ejemplo, hablamos hace rato, hablamos para repasar, hablamos
de la justicia, hablamos del conocimiento, hablamos de la mansedumbre y hablamos de la santidad. Son características que solamente puede tener una persona que está en una buena relación con Dios. Y una persona que no tiene una buena relación con Dios no va a poder hacer las cosas correctas, no va a poder discernir lo bueno y lo malo, no va a poder tener una conducta de sometimiento, una conducta de obediencia. No va a tener una conducta de consagrada al Señor. Por eso Pablo dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho, pero no todo edifica. Ahí está el conocimiento. Pablo primero dijo, no me voy a dejar dominar por ellas, y ahora dice, no todo es provecho porque no edifica. Y entonces, ahora encontramos a una persona que quiere hacer las cosas correctas, porque conoce lo que dice la palabra, porque ahora se somete a la palabra y no solamente se somete, sino que quiere vivir una vida consagrada. Ahora, ¿cómo aplicamos el autocontrol? ¿Cómo nosotros podemos manejar el dominio propio? Bueno, hay que tomar una decisión de corrección. Sí, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Nosotros, si queremos tener dominio propio, tenemos que tomar la decisión de corrección. Por eso dice, aquí un ejemplo bíblico. En 1 Corintios capítulo 7, versículo 9. Vamos a hacer el ejemplo que toma Pablo acerca de las personas que no se han casado. Dice, pero si carecen de dominio propio, cásense. La decisión es casarse, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, hombres que saben que no pueden vivir sin mujer, y dice Pablo, no pueden estar teniendo relaciones con una mujer y otra mujer, mejor es encontrar una persona, como dicen a veces en el Perú, plantar cabeza. ¿Ya? Entonces, cásense, dice. Tome la decisión. No estés tú andando en libertinaje. No vivas con ambigüedad, sino toma la decisión. Decida casarte. Y habrá una persona que va a estar dispuesto a que tú puedas ser su esposo, o simplemente habrá una persona que va a querer, ¿cómo se llama? Casarse contigo. Sí, entonces, de esa manera tú estás solucionando el problema de la fornicación, estás solucionando el problema del adulterio por la decisión que tomas. Muy importante es decidir corregir una conducta. Ahora, ¿qué más? No solamente es tomar la decisión, sino hay que decidir ejercer autocontrol con un propósito. Tomar la decisión me va a ayudar a poder cortar una mala acción, pero yo tengo que decidir ejercer autocontrol con un propósito. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice así, el que compite en los juegos se abstiene de todo, pero nosotros una incorruptible, hablando de una corona. Entonces, esto es importante. Casarse es tomar una decisión. Abstenerse de licor, por ejemplo, un atleta, si va a competir, se abstiene de alcohol, se abstiene de mucha grasa, se abstiene de muchas cosas porque tiene que entrenar. Entonces, esto es también otra decisión de ejercer autocontrol con un propósito. Pablo dijo, no me voy a dejar dominar. Pablo dijo, no tiene provecho, no edifica. Y entonces
nosotros tenemos que empezar a abstenernos y eso es una decisión. El doctor me ha dicho que no debo comer carnes rojas, pero viene el vecino, su cumpleaños o el familiar y dice, vamos a hacer una parrillita. Y tú vas y dices, pero esto no se come siempre o me vas a despreciar. Mira, ves. Además, mejor es morir contento. Te manejan las emociones y terminas cediendo. No solamente es tomar la decisión, decidir ejercer autocontrol y en tercer lugar, perseverar en el intento. Tenemos que perseverar por las decisiones que tomamos. No podemos rendirnos en el intento, pero siempre buscando a Dios. Por eso dice el texto en Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora encontramos el ejemplo de algunos cristianos que le estaban preocupados, algunos tal vez indecisos, pero Dios les dijo que iba a venir el Espíritu Santo en tal fecha. No sabían el día exacto, pero que esperaran y que oraran. Y ellos que hicieron de continuo estaban entregados a la oración. Y eso es importante. Nosotros, si queremos lograr una corrección en nuestras decisiones, en nuestras emociones, y queremos tener dominio propio, entonces tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que decidir nosotros ejercer autocontrol, pero tenemos que llevarlo en oración al Señor esto y tenemos que seguir buscando. Por ejemplo, si alguien no puede con el alcohol, primero tiene que darse cuenta que el alcohol es dañino. En segundo lugar, tiene que empezar a pensar que eso no es bueno ni para su salud, ni para su familia, ni para su economía y sobre todo no le agrada a Dios. Entonces toma la decisión de ya no tomar, porque es malo. Pero a la misma vez dice, ahora voy a tomar la decisión de abstenerme, aunque me proponga. Ve la manera de buscar ayuda y en esa manera, en ese intento, busca al Señor para que le dé fortaleza. Por eso decimos, dominio propio es hacer lo correcto ante los demás. Rechazar mis deseos dominantes. Querer ser justo delante de Dios. Controlar mis emociones con la razón. Desenfreno es la emoción controlada por la razón o la emoción controlando a la razón. Ese es el desenfreno, donde lo que siento es más importante de lo que yo pienso, de lo que entiendo. Pero una persona desenfrenada es un peligro para la familia. Pero una persona que verdaderamente usa la cabeza, usa la razón para ir a la palabra, para conocer, y de pronto esa persona va a controlar sus emociones y va a sonreír la familia, van a alegrarse en casa. ¿Qué cosas necesitamos controlar? Por ejemplo, uno tiene que preguntarse como varón, ¿cómo puedo controlar mis impulsos sexuales? Yo soy casado, me siguen gustando las mujeres que no es mi esposa. Yo tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero me están insinuando las chicas, ¿qué hago? Entonces, ahí no puedes aplicar el texto que dice, mira, en vez de estar quemándome, entonces me caso. Si eres casado, tú tienes que tener conocimiento de lo que ya eres, de lo que ya estás haciendo o de lo que estás comprometido y de lo que no le agrada al Señor. ¿Cómo puedo controlar mi expresión de enojo, por ejemplo?
Ellos a los hombres especialmente, las mujeres nos tratan de machistas. ¿Por qué? Porque imponemos, porque decimos, somos tajantes a veces. Y entonces, en estos tiempos está de moda el machismo. ¿Y cómo manejamos esto? Y eso lo que hemos visto los textos bíblicos, por ejemplo, la justicia, el conocimiento, la mansedumbre, la santidad, nos puede ayudar mucho a poder controlar nuestro enojo. Por ejemplo, a veces en mi casa, yo vivo con mi esposa, mi hijo y mi cuñado. Y a veces estamos conversando, mi hijo levanta un poco la voz pues, en la emoción que tiene de expresarse y le decimos, baja la voz, se baja la voz. Y de pronto mi cuñado le decimos algo y quiere responder y se enoja en el momento. Y le decimos, no te enojes, baja la voz. Y se da cuenta y nos ayudamos el uno con el otro. Así es, tenemos que ayudarnos en la familia a poder ver nuestras partes negativas. Cómo puedo evitar usar mi lengua con ligerezas? Otra debilidad. Nosotros hemos crecido en una sociedad que usan muchas palabras vulgares, muchas palabras ofensivas, y entonces cuando uno escucha conversar a hombres en la calle, ya el castellano se ha tergiversado, y entonces usan muchas lisuras, y eso se ha pegado a nosotros. Y eso llevamos a nuestra casa, eso lo aprenden nuestros hijos. Y entonces uno tiene que este, tratar de darse cuenta que eso se ha metido en nosotros. Hay un lenguaje sucio que hemos aprendido y necesitamos controlar, necesitamos limpiar. Entonces, no como hombres tenemos impulsos sexuales, pero se puede controlar. Como hombres tenemos expresiones de enojo y normalmente las soltamos no con el más fuerte, sino con el más débil. En este caso, nuestra esposa o nuestro hijo o alguien inferior a nosotros. También nuestra lengua usamos con ligereza y a veces cuando yo manejo, por ejemplo, y un día estaba manejando por la Costa Verde y un auto viene, frena y yo me paro también atrás y otra camioneta que venía de otro lugar a toda velocidad y frena y después cuando como vi que yo paró y frenó al fuerte, arrastró su llanta y avanza y me insulta pensando que por mi culpa él se ha detenido y se iba fuera del límite de velocidad. Entonces yo le miraba y le decía, dentro de mí decía, te perdono porque no sabes lo que haces. Así somos los hombres, somos muy impulsivos. Por ejemplo, a veces no solamente somos impulsivos, sino que no nos gusta perder. Siempre queremos salirnos con nuestro gusto. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedo evitar salirme con mi gusto? ¿Cómo puedo controlarme para evitar las deudas? Es otro asunto que nosotros los varones necesitamos conversar de las deudas. Por ejemplo, muchos tienen deudas, muchos están teniendo problemas y eso no es bueno. Entonces, hay gente que no sabe cómo no endeudarse, pero estos principios nos pueden ayudar. Dominio propio es autocontrol, una fuerza que hay dentro de mí, pero por el conocimiento que yo tengo de la palabra, por la decisión que yo tomo, por la decisión de perseverar que yo tengo, entonces yo puedo avanzar cada día más y más. Por tanto, mis hermanos, quiero animarles a que puedan considerar, no sé si ha sido claro el tema, no sé si me han entendido, entonces ahora en esta parte estoy terminando mi exposición para darles una oportunidad donde ustedes puedan conversar y puedan ustedes interactuar acerca de lo que han aprendido del tema.